educación es capaz de salvar nuestra sociedad de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Jean Piaget. El tema de hoy lo hemos titulado Egocentrismo en la etapa preoperacional. Los saluda sus amigas Fernanda, Astrid, Dafne y Ariana, como siempre trayéndoles datos importantes, en esta ocasión sobre egocentrismo en los niños y las niñas y las conductas violentas que se derivan de la misma dentro de las aulas. Vamos a iniciar con la definición del egocentrismo, que es básicamente la tendencia a centrar la atención en los propios intereses y necesidades sin prestar cuidado a puntos de vista y a los intereses de los demás. En definitiva, esto no consiste en aprovecharse de los demás por interés propio, sino es simplemente no tener en cuenta los intereses de los demás, excepto si esto ayuda a atender las propias necesidades. Por otro lado, la manera de pensar de los egocentristas radica en faltar la parte que permite que conecten emocionalmente con los demás, a lo cual no se tiene que poner esfuerzo en imaginar qué quiere y qué no quiere a quienes los rodea. Curiosamente, esto no significa que las personas egocentristas no puedan empatizar con nadie. Significa más bien de qué manera espontánea no lo hacen, a no ser que las evidencias de que lo que han hecho han dañado a los demás sean muy evidentes, o a no ser que se pongan a pensar deliberadamente en qué es lo que quieren los demás. Cuando los niños son muy pequeños se consideran el centro de todo. Ellos piensan que son muy importantes y que todo el mundo se ha de preocupar por ellos, y asume por tanto actitudes de exigencia y egoísmo. Desde el punto de vista cognoscitivo de Jean Piaget, dice que los niños hasta los 3 o 4 años tienen dificultades para retomar la perspectiva de los otros cuando no coincide con la propia. Ellos fácilmente tienden a ver las cosas desde su propio interés y no se percatan de que pueden existir otros. Siguiendo con Jean Piaget, describe el egocentrismo como una fase de desarrollo durante la etapa infantil que demuestra que el cerebro aún no está lo suficientemente maduro como para empatizar y entender que las cosas no solo se ven desde el punto de vista de uno mismo, sino que hay otros puntos de vista. Y recuerden, como padres tendrán que tener una actitud mental positiva, considerando que es posible el cambio de conducta animándole de forma constructiva. Para ello, primero deberán de actuar con calma, sin gritos, ante las manifestaciones de los niños, y después explícale su comportamiento y expresa qué esperas de él la próxima vez. Después, cuando tengan la adquisición del lenguaje, los niños comienzan a socializar con los demás y a empezar a entender el punto de vista del otro. Si tú quieres saber si tu hijo o hija se encuentra en esta etapa, por lo general presentan falta de confianza, excesiva autoestima que implica llamar la atención para ser respetados, se creen superiores, poco empático, ambiciosos, envidiosos, no suelen aceptar las críticas y son solitarios. Esta fase de la cual hemos venido hablando se desarrolla en la etapa infantil, pero ojo, que esta puede llegar a durar hasta la fase adulta, debido a las experiencias y conductas aprendidas en un entorno familiar y social en la que no se ha valorado la empatía y la afectividad, y se han puesto grandes expectativas en la persona. Y bueno, como resultado, muchas veces surge la necesidad de aprobación por parte de los demás, debido a una autoestima frágil, poca sensibilidad en cuanto a los sentimientos de otras personas, así como dificultades para crear relaciones interpersonales, haciendo que se sientan desplazados y con altibajos emocionales. Muchas veces, cuando nos relacionamos con niños, nos sorprende lo que hacen o dicen. Su conducta parece caprichosa o curiosa. Esto se debe a una característica del pensamiento infantil que se denomina egocentrismo. De este modo, en el nivel preescolar, a partir de lo que Piaget denomina juego de imitación, el lenguaje también se considera como egocéntrico, ya que el niño inventa vocablos para designar lo que a él se le da la gana, utilizando preconceptos. De igual manera, para el dibujo, el niño ya no se conforma con el trazo de simples líneas, sino que también un verdadero interés en dibujar algo.
Cuando hablamos del egocentrismo, Piaget se refiere a que el niño no es capaz de desmarcar de su propio punto de vista, o en palabras textuales del psicólogo, se trata de la dificultad que tienen los niños para situarse en una perspectiva distinta a la suya. Este egocentrismo se extrapola a diferentes ámbitos del desarrollo, más allá del área social, en el plano físico, social, cognitivo y del lenguaje. Vamos a conocer estos tipos de egocentrismo en el desarrollo del niño. Iniciamos con el egocentrismo físico, el cual se refiere a la etapa en la que el niño está centrado en su propio punto de vista, en su cuerpo y en sus acciones. Además, aún no establece relaciones objetivas entre los objetos. Este tipo de egocentrismo físico implica una tendencia del niño a ver el mundo solamente desde la perspectiva de uno mismo y dificultades para reconocer el punto de vista de los demás. Bueno, ahora pasaremos con el egocentrismo social. También se da en un plano de las relaciones interpersonales. En este caso, el niño irá tomando conciencia de que forma parte no solo del mundo físico, sino también del mundo social. Pero las relaciones que mantenga con los otros no serán plenamente cooperativas. Un ejemplo de esto es cuando al niño le cuesta coordinarse en el juego, con los otros, claro. De esta forma, los niños que juegan juntos, pero no se coordinan entre sí, juegan unos al lado de los otros, el llamado juego paralelo. Después de que abordamos el egocentrismo desde que el infante pasa en su primera etapa escolarizada, que en México se denomina como preescolar, quisimos también aterrizarlo en las aulas. Iniciaremos dando una breve introducción de cómo nos hemos dado cuenta que esto afecta en las aulas en las que hemos estado realizando intervenciones. En un principio parece un problema exclusivamente de los padres, pero no es así. En primer lugar, porque como educadores, el ámbito humano también nos compete. En segundo lugar, porque afecta en muchas ocasiones a las dinámicas de la clase. Incluso puede llegar a perjudicar a los compañeros. Y por último, con nuestra perspectiva y consejo, podemos ayudar a los padres a que el niño deje de tener estas excesivas necesidades de atención. Al tener dichas inquietudes, realizamos una investigación en donde se suscita un caso que tiene que ver con el egocentrismo, que se genera en niños de edad preescolar, la cual es muy interesante, pues a partir de eso se generan situaciones de violencia que por supuesto deben ser atendidas para evitar que exista el aumento de la misma. Una practicante de la licenciatura en educación preescolar da su testimonio sobre el caso de una alumna del grupo de segundo grado de un jardín de niños. Menciona que la edad de la niña oscila entre los 4 o 5 años. Sus padres tienen una economía bastante buena. La alumna asiste a la escuela con excelente presentación en cuanto al uniforme escolar, el calzado, peinado y útiles escolares. Se preocupan mucho por la niña en todo momento y le brindan lo mejor. Dentro del aula, adopta actitudes de liderazgo. Es muy expresiva y han existido situaciones en las que únicamente se junta con 2 de sus compañeras y anda muy contenta y jugando. Y al día siguiente, si algo le molestó de alguna de ellas, le dice que ya no es su amiga y se junta con alguien más. Asimismo, hay otra alumna que es de bajos recursos, por lo que la niña anterior tiene un comportamiento de egoísmo con su compañera. Entre esos se suscitaron situaciones en las que peleaban por la masa de colores y empiezan a discutir ambas compañeras. Esta ocasión, pues la educadora titular fue quien tuvo que intervenir y mencionarle que no tenían por qué discutir y enojarse ante el uso del material. De igual manera, la niña F excluye a su compañera y por ende no le gusta que los demás se junten con ella. Se menciona que normalmente esta niña siempre quiere ser primero en todo e incluso en el área de juegos no quiere compartir
y también quiere que la educadora esté a su disposición y siempre tiene que ser lo que ella diga. Y es cierto, muchas veces observamos varias conductas en los niños que pensamos que son normales y realmente son señales de conductas que pueden llegar a la violencia. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez la típica escena donde una madre prácticamente le exige a su niño que le preste un juguete a otro niño? ¿Lo has visto? Seguro que sí. Y siempre, casi siempre, las situaciones terminan igual. La madre que empezó con "Mi amor, préstale ese carrito a tu primito", termina con "Oye, Isaac, niño malcriado, o le prestas el juguete o ya verás". Y el niño llorando obedece a su madre. Si analizamos determinadamente esta respuesta, la mayoría de los niños actúan únicamente por medio. Esto no quiere decir que esté bien, pero tampoco quiere decir que debamos de seguir obligando y regañando a nuestros hijos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, ya sea usted maestro o padre, debe de saber que el egocentrismo en los niños tiene que ser tratado de manera delicada y no considerarse como un capricho o engreimiento del niño. Como docentes que somos, tenemos el compromiso de dar respuesta ante lo que los psicólogos denominan deseo de omnipotencia, es decir, al egocentrismo de los alumnos de educación infantil. En un principio parece un problema exclusivamente de los padres, pero no es así. En primer lugar, porque como educadores, el ámbito humano también nos compete. En segundo lugar, porque afecta en muchas ocasiones a la dinámica de la clase, incluso puede llegar a perjudicar a los compañeros. En tercer lugar, porque con nuestras perspectivas y consejos podemos ayudar a los padres a que el niño deje de tener esta excesiva necesidad de atención. Algunos maestros somos demasiado permisivos en el aula, pensando que estos alumnos son todavía muy pequeños y permitiéndoles comportamientos indeseables como arrojar objetos al suelo o dar patadas a sus compañeros. Pero nosotros como docentes somos educadores y por lo tanto debemos de ser quien debe de ponerles límites, conteniendo su índole egocéntrica con el fin de ayudarle a crecer y a formarse un sentido propio de la realidad. ¿Cómo podemos solucionarlo? 1. Las reglas dentro del aula deben de ser muy precisas, con pocas excepciones, claramente motivadas. Estas son mucho más aceptables que las reglas confusas y contradictorias. 2. Es indispensable pensar de una forma positiva, por lo tanto, luz verde a las frases de apreciación y de valoración dirigidas al alumno, dichas cuando corresponden, y luz roja a las críticas continuadas. 3. No a los escarmientos y chantajes emocionales, porque son la mejor manera de conseguir que el niño sea desobediente y caprichoso. 4. Es mejor explicar y convencer que imponer nuestras razones. Sin embargo, cuando en esto no funciona, debe mantenerse con firmeza la posición tomada, sin perder la calma y dejando para más tarde las explicaciones.